Ya está con nosotros nuestro primer invitado. Los tiempos, el orden también lo marca la ley. Tomás Gómez, muy buenos días. Buenos días. Es el candidato del Partido Socialista a la Comunidad de Madrid. Enseguida le voy a preguntar por Bildu, pero vamos a entrar primero en los temas de campaña. ¿Cree en los milagros? Según usted, ¿puede conseguir en estas elecciones un milagro? Bueno, es que no es ningún milagro. Es algo que va a suceder sin duda el día 22 de mayo. Yo estoy convencido. En Madrid hay una mayoría de madrileños que quieren cambio político en la comunidad. Nuestra obligación, mi obligación, es convertir esa mayoría social en una mayoría política. Tenemos 15 días, el Partido Popular está 4 puntos por encima de la mayoría absoluta, con menos de un 48% no tendría mayoría absoluta, y mi obligación es, cada día de campaña, arañar 3 décimas al Partido Popular. Le decía lo del milagro por el CIS, que supongo que no es sospechoso de que lo controlase el Partido Popular, y porque Aguirre consigue que Madrid sea donde más escaños gana el Partido Popular según esa encuesta. Ya sé que me va a decir que por el censo también, pero es verdad que las encuestas, no sé la mayoría social, dicen que lo tiene más que muy difícil. Mire, la obligación de un político no es predecir el futuro. La obligación de un político es cambiar el futuro. Y el futuro se puede cambiar en Madrid. Insisto en que somos más los que queremos cambio en esta comunidad, y si cada día de campaña le arañamos 3 décimas al Partido Popular, el Partido Popular no tendría mayoría absoluta a partir del día 22. Y eso es cambio de gobierno en Madrid. Ahora me dice qué va a hacer para arañar esas 3 décimas, que veo que lo tiene tan computado casi como la ley electoral en las entrevistas que tenemos que hacer. Dígame, el efecto de las primarias, que al principio le dio tanta publicidad, se puede decir, a Tomás Gómez, ¿se ha desinflado después? ¿Es Aguirre demasiado peso pesado para eso? No, no se ha desinflado. De hecho, yo creo que tenemos en Madrid una oportunidad histórica. Después de 16 años de monopolio en el poder del Partido Popular, estamos en condiciones, y lo digo de verdad, yo estoy convencido que en Madrid se dan las condiciones para que se produzca el cambio político. Y las primarias fueron una muestra a los ciudadanos de cómo concebimos la política, que para nosotros, para los socialistas, la democracia está por encima de todo. Y la democracia es lo que aplicamos dentro del partido, y calidad democrática es lo que vamos a llevar a la Comunidad de Madrid. Y, por cierto, vamos a llegar no solamente en el ámbito del Parlamento o de cómo vamos a tratar al movimiento ciudadano que hay en Madrid, sino también, por ejemplo, en el medio de comunicación público que es Telemadrid, y que hoy es un instrumento de propaganda del Partido Popular. Tiene que convertirse en lo que realmente es y lo que exigen los profesionales de Telemadrid, en un medio de comunicación plural y objetivo al servicio de la ciudadanía. Supongamos, como dice usted, que el Partido Socialista consigue milagro laico y le da la vuelta a las encuestas, gana esas 3 décimas y usted se convierte en el nuevo presidente de la Comunidad de Madrid. Dígame, ¿cuáles son las 2 primeras medidas que tomaría Tomás Gómez si consigue llegar a esa final casi de la Champions? Bueno, nosotros representamos el proyecto de la gente común, ¿no?, que nos gusta decir, de la gente normal y corriente, de la gente que sufre los problemas que tiene la mayoría. ¿Cuál es el primer problema que tienen los madrileños? Pues como en buena parte de España, que es el problema del paro, a partir de esta crisis económica internacional brutal que está azotando, como siempre, más duramente a los mismos, que es a la gente que vive de su trabajo. Primero, el paro. Lo primero que voy a proponer al Parlamento Autonómico, a los grupos de la oposición, a sindicatos y a patronal madrileña, es un gran pacto por el empleo joven en Madrid. El 43% de nuestros jóvenes está en situación de desempleo. Y los servicios públicos, el estado de bienestar, la sanidad, la educación, la puesta en marcha de la ley de dependencia, las políticas sociales, ese estado de bienestar que no es otra cosa que una red de protección que hace que las personas nos liberemos del miedo a caer enfermos, del miedo a cómo será la educación de nuestros hijos, del miedo a tener a un familiar en situación de dependencia y no tener recursos económicos para poder atenderle. Ese gran pacto del que habla con sindicatos y con empresarios, ¿qué medidas incluiría? Porque al final mucha gente lo que les exige es que, además de reunirse y de hacerse la foto y de buscar acuerdos que son muy necesarios, ofrezcan medidas que puedan frenar esta sangría del paro que hay ahora mismo. Yo mentiría si dijese que el gobierno de la Comunidad de Madrid puede acabar con el paro en Madrid. Eso no se ajustaría a la verdad, sería incierto. Lo que sí que digo es que el gobierno de la Comunidad de Madrid puede promover un buen número de empleos en Madrid, puede promover hasta más de 150.000 empleos en Madrid. ¿Cómo? ¿Qué le pasa a un autónomo en Madrid? Pues que no tiene financiación de los bancos, que llega a la banca privada y está cerrando el crédito, está cerrando líneas de descuento. En Madrid y en muchos otros sitios. En Madrid, ya, pero es que un gobierno autonómico puede actuar.
Y Madrid tiene una potencia económica, el gobierno de la comunidad, con muchísimo dinero que se maneja en el presupuesto, y Madrid tiene una obligación no solo con 6 millones de madrileños, sino con toda España. Aquí está la capital del Estado. Madrid tiene que competir no con Cataluña o con Euskadi, tiene que competir con los mejores de Europa. Y es posible financiar autónomos, financiar pequeña y mediana empresa a través de instituciones públicas, que es lo que vamos a hacer. Por eso estamos planteando crear una institución financiera de carácter público, un banco público. Mire, en Madrid hay que poner en marcha la ley de dependencia. No solamente lo decimos nosotros, lo dicen los expertos. La ley de dependencia en Madrid, que es un derecho de los ciudadanos, se traduce en 53.000 puestos de trabajo también. Además de cumplir con la ley, generas empleo. Mire, hay políticas y gasto. activas. Hay quien dice que gasto también. Mire, ¿sabe usted lo que está haciendo el gobierno de la señora Aguirre? Devolver más de 200 millones de euros al gobierno central. Hoy Madrid invierte en políticas de empleo, en crear empleo, 200 millones de euros menos que cuando había pleno empleo. El mundo al revés. 32.000 millones de las antiguas pesetas. Claro que se pueden hacer muchas cosas desde un gobierno autonómico. Ha mencionado algo que no quiero dejar pasar sobre los créditos. Es verdad que hay mucha gente muy preocupada porque todavía no se ha conseguido que fluya el crédito, digo, no solo en Madrid y en otros sitios. ¿Por qué si el gobierno central no ha conseguido que eso se solucione, el gobierno de la Comunidad de Madrid, del signo que sea, sí tendría, ha dicho, posibilidad de hacerlo? ¿Cómo? ¿Cuál es la herramienta de un gobierno autónomo? Mire, en Madrid han cerrado en el último año 20.000 autónomos, no porque su negocio no vaya bien, no porque no tengan clientes o no sepan hacer su trabajo, sencillamente porque los bancos les han cerrado el crédito, han cerrado líneas de descuento de pagarés o de letras de cambio, han cerrado créditos y préstamos a corto plazo. Nosotros vamos a crear un banco público que tenga como objetivo financiar a la pequeña y mediana empresa, financiar a los autónomos. Hay que inyectar en Madrid hasta 20.000 millones de crédito solvente, es decir, crédito que se podría devolver y que ha sido denegada por la banca privada. Esto no es un invento de rojos peligrosos, ¿eh? Esto es algo que el Banco Europeo de Inversiones tiene ese objetivo. La banca pública en Alemania se ha utilizado por un gobierno conservador para ese objetivo de relanzar el crecimiento económico. Mire, Osborne, que es el exchequer de Reino Unido, ha planteado un banco público de estas características. Pero usted cree que con todo lo que hemos visto durante todo este tiempo, la crisis, la responsabilidad que han tenido también las entidades financieras o muchas de ellas en todo esto, ¿la gente está dispuesta a aceptar una decisión de ese tipo? ¿Qué supondría? Explíquele a la gente qué supondría. Lo que hemos visto es que cuando ha habido crisis económica, crisis financiera, que es como nace, todos los estados y todos los gobiernos de todos los países han inyectado dinero de todos, dinero público, a la banca para que no quiebre. Por cierto, sin bancos y sin sistema financiero no hay economía, es como la sangre y la circulación sanguínea al cuerpo humano. Oiga, pues si cuando ha habido una crisis hemos inyectado dinero a la banca privada, no hubiese estado de más la existencia de un porcentaje del sistema financiero que sea banca pública, banca del conjunto de la sociedad, que sirva para amortiguar los efectos de las tensiones financieras y también para ayudar a salir de la crisis. Se dice que Madrid es una de las comunidades que mejor está cumpliendo los objetivos de déficit. Todas las comunidades están sufriendo mucho con ese asunto. ¿Qué tiene que decir? ¿Qué más se puede hacer o qué más podría hacer usted para eso? Yo siempre hago una pregunta, ¿no? Y es, ¿cómo es posible que en los últimos 4 años la Comunidad de Madrid haya aumentado su deuda en más de un 25%? En los últimos años haya aumentado su deuda en un 50%. Hoy somos la tercera comunidad que más debe, con 14.000 millones de euros. Sin embargo, se ha reducido en un 25% las inversiones en sanidad, en un 22% las inversiones en educación, en un 14% las inversiones en transporte, en un 17% las inversiones productivas, en un 85% las inversiones en universidades. Oiga, aquí ha habido despilfarro y mala gestión. Y se ha incrementado la deuda de manera importante. No importa que durante 1 año o 2 años se haya conseguido el objetivo de déficit, es decir, no haber gastado más de lo que se ha ingresado. Se lo ha exigido el gobierno central, algo importará, ¿no? Desde luego, no, pero me refiero en términos de calidad de vida de los ciudadanos. Se ha recortado en aquello que es principal y prioritario para los ciudadanos y se ha gastado en aquello que no es principal, por ejemplo, en propaganda. ¿Sabe usted lo que se ha gastado el gobierno de la señora Aguirre en propaganda en 4 años? 700 millones de euros. ¿Sabe lo que hubiésemos hecho nosotros? 400 escuelas infantiles. O hubiésemos hecho 250 centros de salud. El Partido Socialista no va a utilizar dinero en propaganda. Hay que diferenciar entre información de un gobierno, que es obligatorio y desde luego requiere recursos económicos, y propaganda. Yo no me meto con el gasto en información. ¿Cómo se diferencia? Mire, 700 millones de euros en propaganda. ¿Cómo es posible que el bilingüismo, que afecta o llega al 15% de los alumnos en primaria o al 2% de alumnos en primaria,
casi un 20% del presupuesto en bilingüismo es propaganda, campañas de propaganda como aquella tan polémica, por cierto, que hubo hace algunos meses. ¿Cómo es posible que hoy en Madrid haya hasta 2.500 cargos de confianza política cobrando del erario público? Hombre, hacen falta altos cargos para gobernar, pero desde luego le aseguro que no 2.500. Vamos a hablar de lo que seguramente, además del paro, lo hemos comentado, más preocupa a la gente en unas elecciones como estas, donde se juegan, efectivamente, son los servicios de sanidad y de educación, por ejemplo, muy polémicos aquí en Madrid y siempre noticia, ¿no?, por el debate que hay entre el PSOE y el Partido Popular. Usted dice que se gasta mucho, que además hay que luchar contra el déficit, porque es un reclamo que hace el gobierno socialista, por cierto, de España. ¿Cómo se hace? Porque no hay ingresos, porque hay que gastar en servicios públicos básicos para todo el mundo. ¿Cómo lo va a hacer usted? Si bueno, no hay que gastar más, hay que gastar mejor. Es decir, hay que eliminar el despilfarro. 1.050 millones de euros de despilfarro en el último año, en el año 2010, que hayamos podido localizar y controlar y fiscalizar la oposición, que desde luego es una administración muy poco transparente. Pero mire, en definitiva lo que ocurre en Madrid es lo siguiente. Aquí hay un gobierno que representa a la élite social y económica, un gobierno que tiene un concepto de Madrid como Madrid de negocio, que cogen lo de todos y lo privatizan, da igual que hablemos de sanidad, que hablemos de educación o que hablemos del agua del canal de Isabel II, que es el último compromiso que han puesto encima de la mesa para privatizar. Y nosotros representamos a la inmensa mayoría. ¿Cuál es nuestro lema? Del de la gente común. ¿Y a qué nos referimos con eso? A la gente normal y corriente, que se levanta cada mañana y que es la que hace que funcione esta comunidad, que hace que funcionen los autobuses, el metro, las universidades o las escuelas infantiles. Y yo pregunto, si la gente que hace funcionar esta comunidad todos los días, que es la inmensa mayoría, la que necesita de la sanidad pública, de la educación pública, de las políticas sociales, si son los que hacen funcionar esta comunidad, ¿no va siendo hora de que también gobiernen esta comunidad? Bueno, esa es la percepción que tiene usted. Ha mencionado muchas veces, la palabra despilfarro. Me gustaría saber en qué piensa que se despilfarra. Ya nos ha dicho que en capítulo de propaganda, unos lo entienden como propaganda y seguramente el elemento de comparación es lo que hace su propio partido en otras comunidades y sería la posibilidad en la que podríamos distinguir uno de otro. Pero despilfarro, ¿en qué, por ejemplo? Porque si hay que gastar en sanidad y en educación y lo tiene que hacer Esperanza Aguirre, que es quien gobierna ahora, ¿por qué cree que se despilfarra? No, pero mire, depende cómo se gaste. La privatización, por ejemplo. Cada hospital nuevo de los que hizo la señora Aguirre en la legislatura anterior, porque en esta ha sido una legislatura en barbecho, pero los que se hicieron en la legislatura 2003-2007, cada cama nos cuesta a los madrileños, por culpa de la privatización, entre un 30% más y el doble más que una cama en un hospital tradicional de los de siempre. Mire, eso yo lo llamo despilfarro. Han aumentado los gastos financieros en un 15%. Eso no redunda en beneficio de los ciudadanos. Eso lo llamo yo mala gestión. Hay una mala organización de los servicios públicos en general. ¿Sabe usted en manos de quién está hoy la mayoría de las escuelas infantiles de esta comunidad? ¿Quién es el propietario de las adjudicaciones de escuelas infantiles? Un fondo de inversión norteamericano. No solamente... Sí, porque han sido adjudicados... Es que no se me ha visto la cara, pero he fruncido tanto el ceño con lo que acaba de decir que desde luego es claro, porque se produce adjudicaciones a una empresa que ha sido vendida en parte a un fondo de inversión. Quiero decir, no solamente es más caro, sino que además pone en riesgo el sistema. Hemos hablado de sanidad y educación, estamos hablando de sanidad y educación, nos quedan pocos minutos, pero se ha montado un gran lío con el copago. Usted dice que es lo que quiere Esperanza Aguirre, pero yo misma y los espectadores la hemos escuchado decir que ella no quiere el copago. Entonces, ¿en qué queda la cosa? Usted dice que tiene pruebas, el PP lo desmiente, la propia Aguirre dice que es mentira. Bueno, lo dice ahora que hay campaña electoral. Pero bueno, antes de ayer y otros días no había campaña electoral y yo la he escuchado. Bueno, estamos en campaña oficial hoy, pero estamos en campaña electoral, como todo el mundo sabe, hace algunos días. Mire, no solamente lo dice el presidente de Murcia, y aplaude la señora Aguirre y el señor Rajoy hasta romperse las manos de emoción ante la propuesta. No solamente hemos rescatado informes que han sido encargados por el gobierno de la Comunidad de Madrid, en el que ya tienen estipulado en qué van a establecer copago sanitario, en qué fases y cómo. Es que lo dijo ella, por ejemplo, en el mes de septiembre en una entrevista en la COPE. Es que, por ejemplo, lo ha dicho la Fundación FAE recomendándolos a todos los gobiernos del Partido Popular. Es que lo ha dicho el Consejo Económico y Social a instancias del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Es que lo dijo el consejero de Sanidad, el señor Güemes. Es decir, no es nuevo ni lo hemos inventado. Hemos desvelado algo que les ha molestado que lo digamos, porque nosotros creemos que nuestra obligación es que los ciudadanos conozcan que se juegan. Bueno, ya le digo que la versión, por lo menos, que hemos escuchado algunos es que no es así, una versión y la otra. Dígame, esas zonas educativas, unificarlas, deme un titular de este asunto, si lo va a mantener usted o no. No, desde luego, mire, nosotros creemos en la libre elección de los padres, no de los centros. La propuesta de la señora Aguirre, ¿sabe usted lo que impide? Por ejemplo, que vayan a tener dificultades algunos padres para que sus hijos puedan estar en el mismo centro educativo, en el que ya no va a tener prioridad un niño porque estén sus hermanos, porque vive en su ámbito geográfico. Es un auténtico dislate la propuesta que ha hecho la señora Aguirre.
Si pierde las elecciones, Tomás Gómez se va a quedar. Es que no vamos a perder las elecciones. Sabía que me iba a decir que no estaban sus planes, pero esa posibilidad existe. Existe en todos los casos y en este caso según las encuestas. Yo le hago una pregunta. ¿Cómo le puede preguntar a un candidato a 14 días de unas elecciones en las que es cabeza de lista un escenario que no sea el de la victoria? Sería un mal candidato, me tendría que echar mi partido si tuviese otro escenario en la cabeza. Bueno, se lo voy a preguntar a muchos, no se crea. Deme un titular de Bildu, que estamos ya casi fuera de tiempo. Bildu, el Constitucional, ha decidido esta noche que estén en las elecciones. Mire, el Partido Popular cree que puede manipular la justicia. Nosotros creemos en la justicia porque nosotros creemos en la Constitución y en el Estado de Derecho, porque la Constitución, por cierto, la hicimos los socialistas con la UCD. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Les recuerdo a los espectadores que tenemos también los tiempos tasados en estas entrevistas. Le agradezco al candidato Tomás Gómez que haya venido. Suerte como al resto de candidatos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.